de la materia de cálculo 1. El tema número 5 es la aplicación del concepto de la derivada que vimos la clase anterior. ¿Ya? En esta clase vamos a, precisamente por ser una parte aplicativa, necesitamos la participación de todos ustedes. ¿Ya? Yo voy a llamar aleatoriamente al grupo, o si existe algún voluntario que quiera participar sobre alguna pregunta que se realice, pues se va a tomar en cuenta. ¿Ya? Bien, cuando hablamos del concepto de derivada, pues geométricamente la primera idea que debemos tener en cuenta es el hecho de que geométricamente la derivada es la pendiente de una recta tangente en un punto a una curva. Y cuando hablamos de la derivada de una función analíticamente, es otra función, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la función es seno, su derivada es coseno. Entonces, la función seno es la función original, si vale el término, y su derivada es la función coseno, que es otra función, ¿no? Entonces, además, no olvidemos que una función se puede derivar varias veces, ¿no? A la cantidad de veces de derivar una función se la denomina derivada de orden superior. Por tanto, una función se puede derivar las veces que sean necesarias. En toda la práctica de lo que es derivadas, ¿no? No olvidemos que existen ciertas reglas o relaciones matemáticas, llamadas también fórmulas de derivación, o de diferenciación mediante fórmulas de derivación. Y una de las reglas más importantes en esta parte es justamente el tema de la regla de la cadena. Todos estos conceptos vamos a aplicar acá, justamente por eso es que necesito saber hasta qué punto es que se está tomando apuntes o se está profundizando esta parte de las derivadas. Ya. Muy bien. Cuando hablamos del concepto de derivada, pues uno de los primeros conceptos que se nos viene a la memoria es el concepto de la tasa de variación media. Y la tasa de variación media, una de las aplicaciones inmediatas es en la física, por ejemplo, cuando hablamos de la velocidad media o la aceleración media, ¿no? En el tema anterior habíamos indicado que la derivada en aplicaciones de la física, si yo calculo la derivada del espacio recorrido de una partícula respecto del tiempo, pues estamos hablando de la velocidad. Si a la velocidad o a la función velocidad volvemos a calcular la derivada, pues estamos hablando de calcular la aceleración. Entonces, la velocidad del espacio recorrido respecto del tiempo en dos oportunidades, o la segunda derivada, como quieran llamarlo, es también equivalente a la aceleración. ¿Y qué es en realidad la tasa de variación media? ¿A qué se refiere? ¿Ya? La tasa de variación media, denotada por T de m, de una función en un intervalo AB, es el cociente formado por la función evaluada en el punto B menos la función evaluada en el punto A, que es A y B. ¿Alguien tiene una idea de qué estamos hablando de la diferencia de E de B menos F de A? ¿Qué representa? Es un segmento, ¿no? Es una pequeña distancia entre el punto F de B menos F de A, dividido entre B y A, que son los puntos. B es mayor que A, ¿no? Por tanto, decimos que si B es igual a A más H, no olvidemos que A es un punto, ya si quieren lo vamos a graficar, ¿no? Estamos hablando de una
una recta real, y es necesario aclarar esta idea. Si tenemos un punto, Ingeniero, buenas tardes. ¿cómo está? Bueno, Disculpe, no se puede ver bien la pantalla, está medio borroso. la pantalla borrosa. A ver cómo lo ven los demás. ¿Cómo se observa la diapositiva? ¿Me escuchan correctamente? Inge se le escucha, pero la pantalla está borrosa. ¿La pantalla es borrosa? Sí, está Sí, gris. A ver, veamos. ¿Cómo estamos ahora? ¿Mejoró la imagen? sí, ingeniero. Ok. Entonces, decíamos que cuando hablamos de la tasa de variación media, estamos hablando de un punto medio, ya de un punto medio, en la que, bueno, vamos a volver a graficar. Tenemos una recta, ya. Si en esta recta ubicamos un punto, vamos a llamar el punto A, y un punto B, entonces obviamente esta distancia, porque esta es una distancia, estamos hablando de B menos A. Lo mismo va a ocurrir en el eje Y o en el sistema o en el eje de ordenada. En el eje de ordenada también esto es un segmento, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de una tasa de variación, en realidad estamos hablando de un punto medio entre esos dos puntos, ¿ya? Entonces, si B es igual a A más H, de hecho, esta distancia yo lo puedo llamar H. Entonces, este punto va a ser A más H, ¿no? Es un punto, una distancia. Este punto para nosotros es H. Entonces, B menos A es igual a H, ¿no? Entonces, de hecho, si calculamos el valor de A, aquí voy a tener A más H, ¿no? Es el punto B. Entonces, la tasa de variación media la puedo anotar también de esta manera. Definición importante. Podemos poner en el cuadrito la tasa de variación media de un punto A y otro punto A más H, que puede ser cualquiera, en este caso lo estoy llamando B, no es más que la imagen de A más H menos F de A sobre H, que es en realidad B menos A. H es igual a B menos A. Esta magnitud, que en cierta forma es un cociente de segmentos, porque en el numerador que tengo un segmento, y acá también tengo un segmento. Entonces, ese cociente, que de hecho va a ser una tasa, justamente de ahí viene el nombre de tasa de variación, que puede ser un medio, un tercio, dos tercios, etcétera, una fracción, ¿no? Esa fracción entonces determina una tasa de variación media. Si en efecto esto vale 1 y h vale 2, pues estamos hablando justo del punto medio, justo del punto medio. Pero si el numerador vale 1 y h vale 3, pues estamos hablando de un tercio de B menos A. Bien, entonces la tasa de variación está en función a los puntos que consideremos en el segmento, tanto de A y B. Muy bien. Sigamos. Al momento de considerar
la derivación de una función en un punto, o tasa de variación instantánea, justamente de aquí viene el concepto de velocidad instantánea, ¿ya? Nos referimos a una función definida en un intervalo i, entonces se llama derivada de f en a, y se presenta con este símbolo, ¿no? Que ya lo conocemos, que para nosotros de aquí para adelante vamos a utilizar siempre esta definición, ¿ya? Lo hemos llamado también la definición de la derivada mediante límites, ¿no? Donde a, el valor de a puede ser cualquier punto, ¿no? En este caso x, ¿no? Y el límite es cuando h tiende a 0. Si este límite existe y además es finito, si existe y es finito, entonces estamos hablando de que existe una tasa de variación instantánea, ¿no? Entonces, ¿qué es la tasa de variación instantánea? No es más que el límite de la tasa de variación media, ¿no? La tasa de variación media, si calculamos su límite, estamos hablando de la tasa de variación instantánea. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de que el valor de la tasa de variación instantánea coincide con el valor de la pendiente de la recta tangente a f en el punto A, entonces estamos hablando justamente de que existe una derivada, ya, derivada de f respecto de x en el punto A, ¿no? Esta definición, ya lo hemos hablado en la anterior clase, es justamente gracias a Leibniz quien ha denotado de esa manera, ¿no? Y cuando hablamos de y' en el punto A, así lo vamos a denotar de aquí para adelante. Cuando calculemos la derivada en un punto, ¿no? Vamos a denotar de la manera 1 o de la manera 2 o como esta otra manera, ¿ya? Nos interesa averiguar en este momento, en la aplicación, nos interesa averiguar la derivada en un punto estrictamente, ¿no? Si queremos calcular la derivada, o perdón, la pendiente, si intentamos calcular la tasa de variación media o la tasa de variación instantánea, pues necesitamos un punto, ese es el punto A. Esta notación hemos dicho que es gracias a Lagrange, que denota así, ¿no? Y'. O esta otra notación debida a esta notación que ha sido denotado por Cauchy, utilizando operadores diferenciales, ¿ya? Bien, esto a manera de una introducción rápida de lo que es la tasa de variación media y la tasa de variación instantánea. Justamente de acá vamos a aplicar, pues, al calcular, por ejemplo, la velocidad instantánea, la velocidad media en la física, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Veamos, bueno, esta parte que les muestro acá también va a estar en la plataforma. Hoy mismo lo voy a subir y ya lo van a poder tener en la plataforma. En la parte superior hay algunas tablas interesantes. Por ejemplo, esta tabla de derivadas, ¿ya? ¿Qué ocurre si yo tengo dos funciones que se están sumando y restando? Es igual a la derivada de las funciones de cada uno, ¿no? La derivada de un cociente, la derivada de un producto. Entonces, todas acá están las funciones y sus derivadas, ¿no? La función logaritmo natural de x, 1 sobre x. Del mismo modo, acá están las derivadas de la función seno, coseno, tangente y sus inversas, ¿no? Arco seno, arco coseno. Bien, entremos entonces de lleno a lo que son las aplicaciones de la derivada. Para esto tenemos que ver uno de los teoremas más importantes en lo que concierne a la aplicación de la derivada, el teorema de Roth. Pueden anotar como subtítulo, importantísimo, ese cuadro, así como se ve el teorema de Roth. ¿Qué nos indica este teorema? Nos indica que si una función cumple con básicamente tres condiciones, ya así lo vamos a anotar, cumple con esas tres condiciones, ocurre de que si la función es continua, ¿cómo puedo averiguar que una función es continua? Eso ya lo hemos visto en el tema anterior, ¿no? Para averiguar que una función es continua, de hecho debe tener límite, lateral izquierdo y lateral derecho. Además,
otra herramienta que me permite determinar si la función es continua es el hecho de que si la función tiene derivada en un determinado punto. Si tiene derivada, entonces es continua. Entonces acá puedo aplicar el concepto de derivada. Segundo requisito, dice que si f es derivable sobre un intervalo abierto, en este intervalo, ¿qué significa? Que tiene que tener derivada en cada uno de estos puntos, ¿no? En cada uno de estos puntos. Y eso también hemos visto en la clase anterior, cómo podemos probar eso. Y finalmente, si la derivada de una función en un punto A es igual a la derivada o a la función evaluada en un punto B y es igual a 0, ¿no? Fíjense que ambos son igual a 0, entonces decimos que existe por lo menos un número real C, se lo voy a llamar, ¿ya? Que está justamente comprendido entre A y B, de tal forma que su derivada en ese punto es igual a 0. Existe, dice, al menos uno. O sea, la derivada de la función x es igual a 0 para cierto valor c entre a y b, ¿ya? Ahora, geométricamente, ¿cómo podemos analizar esto? Esto es importante porque la geometría, como les decía en algún momento, pues nos ayuda enormemente a discernir ciertas ideas que analíticamente muchas veces no logramos comprender de inmediato, ¿no? Entonces la geometría analítica o la geometría plana nos ayuda. Significa que, a ver, voy a reducir un poquito, veamos ahí. Miren, esta función que vemos acá está subiendo, voy a llamarlo así mientras tanto, porque es una función ascendente, ¿ya? Está subiendo, llega a un punto máximo, donde la función cambia de trayectoria y la función empieza a decrecer. Esta es una parábola que tiene esta configuración, pero resulta que en algún punto dice, miren, la imagen en A y la imagen B vale 0, obviamente vale 0. Si es así, dice, entonces existe al menos un punto, al menos uno, donde la derivada es igual a 0. ¿Ya? En este otro ejemplo, fíjense, aquí sube la función, acá en este punto también la derivada vale 0, ¿no? En realidad una función puede tener varios puntos donde la derivada se hace 0. En este punto, por ejemplo, fíjense, se va a hacer 0, ¿no? Porque sube y luego empieza a descender. Luego, nuevamente empieza a subir, llega a un punto máximo, empieza a descender. Entonces, en este punto C, la derivada se hace 0 y en este otro punto también podemos decir que la derivada se hace 0. Lo puedo llamar el punto D, lo puedo llamar o cualquier otro punto. Entonces, una función puede tener más de un punto de este tipo donde la derivada se anula o la derivada se hace 0. ¿Ya? Entonces, ese es el teorema de Rolle que nos indica que una función, obviamente que sea distinto de una recta, distinto porque la recta de hecho no tiene variaciones, ¿no? Si es una curva, puede ser de este tipo o este, siempre va a tener un punto donde la derivada se hace 0. ¿Y dónde la derivada se hace 0? Se hace 0 justamente cuando la trayectoria de la curva cambia. En este caso está ascendiendo, luego desciende, entonces en ese punto existe un punto donde la derivada se hace 0. Entonces, si cumple con estas tres condiciones, decimos que en efecto la función pues va a tener un punto donde la derivada se hace 0. Pero, ¿cómo se llama ese punto donde la derivada se hace 0? Bueno, en realidad lo vamos a llamar punto máximo, ya, a este punto. Y a este punto lo voy a llamar punto máximo absoluto, porque en toda la trayectoria, ese es el punto máximo absoluto. En cambio, este otro sí es un máximo, pero es menor a este otro, por tanto es un máximo relativo. Pero no solo eso, la función también puede tener un mínimo. Me refiero, a ver, voy a utilizar otro color, un punto donde la trayectoria de la función en efecto cambia. ¿Ya? En este punto, por ejemplo, ¿no? Fíjense que la función empieza a subir, decrece, llega a un punto y empieza a subir. Entonces decimos que este es un mínimo absoluto. ¿Ya? Entonces,
La configuración de una curva, de hecho, siempre va a tener un máximo absoluto, un mínimo relativo, o perdón, un máximo relativo o un mínimo absoluto. ¿Cómo puedo averiguar analíticamente? Pues cuando la función cumple con estas tres condiciones. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Veamos aquí un ejemplo. Decimos que la función f con esta ecuación, miren cómo viene la trayectoria aquí, llega a este punto y empieza a subir. Por tanto, decimos que este es un punto mínimo de la función, ¿no? Ahora, ¿cómo nos ayudaría la derivada para poder calcular estos puntos llamados máximos y mínimos? ¿Cómo nos ayuda? Pues eso es lo que vamos a ver enseguida en el siguiente recurso multimedia, ya, para lo cual les sugiero que suban el volumen de su receptor, celular, computadora, PC o laptop, para que pueda oírse de una manera correcta y óptima, ¿ya? Entonces, ya tenemos una idea a qué se refiere cuando nos referimos al punto donde la función o la derivada de la función se hace cero. Máximos, mínimos, y cuando la función es de crecimiento y decrecimiento, ¿no? Ya hemos hablado de estos cuatro términos. Bien, veamos ahora la relación que existe de estos cuatro términos con respecto a la derivada. Bien, veamos. En este video vamos a hablar acerca de máximos, mínimos, intervalos de crecimiento y de decrecimiento de una función. En este video voy a explicar qué significan estos conceptos y en los próximos videos resolveré ejercicios sobre este tema. Si ustedes solamente quieren ver ejercicios resueltos, los invito a que mejor miren los demás videos, ya que aquí solamente voy a explicar los conceptos. Vamos a ver de qué manera podemos utilizar la derivada para determinar todo esto. También mencionar que aquí solamente voy a hablar sobre estos cuatro conceptos y en otro video explicaré concavidad y puntos de inflexión. Bueno, vamos a empezar hablando sobre máximos y mínimos. Hay dos tipos de máximos y mínimos que también se llaman puntos extremos. Tenemos los que son absolutos y los que son locales. Voy a explicar la diferencia entre estos dos. F de A se llama valor máximo absoluto de una función f si resulta que f de A es mayor o igual que f de x para toda x en el dominio de la función. Recuerden que el dominio de la función es todo el conjunto de puntos para el cual la función está definida, para el cual la función existe. Y f de A es un valor mínimo absoluto si f de A es menor o igual que f de x para toda x en el dominio de la función. Estas son las definiciones exactas de lo que es máximo absoluto y mínimo absoluto, pero ahora vamos a verlo con una gráfica. ¿Qué es lo que esto significa? Por ejemplo, si tenemos la siguiente gráfica de una parábola, en este caso, es la función f de x igual a x al cuadrado. En este caso, tenemos un valor mínimo absoluto, el cual se alcanza en este punto de aquí, que vamos a llamar punto P. El valor mínimo absoluto para esta función se alcanza en este punto porque si nosotros tomamos cualquier otro punto del dominio de la función, por ejemplo, tomamos un punto aquí a la izquierda de P, si nosotros calculamos el valor de la función en ese punto, es decir, nos vamos hacia arriba y tomamos el valor, vemos que ese valor va a estar arriba del punto P. Si nosotros tomamos cualquier punto de la recta y calculamos el valor de la función en ese punto, siempre va a estar por encima de P. En otras palabras, el punto P es el punto que se encuentra más abajo en la gráfica de la función. Es el punto mínimo. Y se le llama mínimo absoluto porque es el menor de todos. En un momento más voy a explicar cómo es un mínimo local.
Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos esta otra función en la cual hay pues varios puntos que parecen ser máximos y otros que parecen ser mínimos. Bueno, en este caso, el valor máximo absoluto va a ser el punto que se encuentre más arriba en toda la gráfica. En este caso, el punto máximo, el que está encima de toda la gráfica, es este punto de aquí. Así que en este caso, el máximo absoluto se alcanza en este punto P. En este caso, fíjense que este punto de aquí, que parece ser un mínimo, no es un mínimo absoluto. No hay que confundirnos en este caso. El valor en el punto Q no es mínimo absoluto. Y la razón es que hay puntos de la gráfica que se encuentran por debajo de este punto. Si nos vamos más hacia la izquierda, vemos que aquí hay parte de la gráfica que se encuentra por debajo del punto Q. Y también aquí en la derecha vemos puntos que se encuentran por debajo del punto Q. Por eso es que en Q no hay un mínimo absoluto. De hecho, en esta función no existe un mínimo absoluto. Aquí, por supuesto, estamos asumiendo que la gráfica continúa infinitamente hacia abajo, tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, no hay un valor mínimo absoluto, pero sí hay un valor máximo absoluto, que es P. Y en este caso, a este punto Q le vamos a llamar mínimo local. Es decir, aunque no sea un mínimo absoluto, sí podemos observar que alrededor del punto Q, los puntos cercanos al punto Q se encuentran por encima del punto Q. Es decir, aquí en la cercanía vemos que el punto Q sí es un mínimo, pero si nos vamos ya muy lejos de Q, vemos que hay puntos que se encuentran por debajo. Por eso se le llama mínimo local y no mínimo absoluto. De la misma manera, este punto que tenemos aquí, que vamos a llamar punto R, no es un máximo absoluto, porque hay puntos que se encuentran por encima de este punto. Por ejemplo, el propio punto P, que ya dijimos aquí, está más arriba del punto R. Por eso, R no es un máximo absoluto. Pero si nos fijamos en los puntos cercanos al punto R, estos puntos de por aquí, vemos que todos ellos están por debajo de R. Por ello, decimos que R es un máximo local. Entonces, los mínimos y los máximos locales son aquellos puntos que se encuentran más abajo o más arriba de los puntos cercanos únicamente, no de toda la función, sino únicamente los puntos cercanos a dicho punto. Vamos a escribir entonces esas definiciones. Vamos a decir que f en A es un valor máximo local si f de A es mayor o igual que f de X para toda X cerca de A, o sea, los puntos cercanos al punto X igual a A. Y f de A es un mínimo local si f de A es menor o igual que f de X para X cerca de A. Entonces, esa es la diferencia entre máximos y mínimos absolutos y locales. Los absolutos consideran todos los valores del dominio. El valor máximo absoluto es el mayor de todos y el valor mínimo es el mayor de todos para todo el dominio de la función. Mientras que los máximos y mínimos locales únicamente consideran aquellos puntos cercanos para comparar. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de crecimiento y decrecimiento de una función. Y vamos a hacerlo con ayuda de la misma gráfica que utilizamos hace un momento. Voy a empezar escribiendo la definición y enseguida lo voy a explicar en la gráfica. La definición es la siguiente. La función f es creciente en el intervalo a, b si f de x1 es menor que f de x2 cuando x1 es menor que x2, donde x1 y x2 son valores de x en el intervalo a, b. Es decir, si nosotros tomamos dos números dentro de este intervalo, tales que uno de ellos es menor que el otro, entonces al evaluar la función en esos valores, se mantiene esa desigualdad. Así, la función es creciente. Y la función es decreciente en el intervalo a, b si f de x1 es mayor que f de x2 cuando x1 es menor que x2. En este caso, estamos tomando de nuevo dos números en el intervalo tales que x1 es menor que x2, pero al evaluarlos en la función resulta que f de x1 es mayor que f de x2. Bueno, vamos a ver gráficamente esto qué significa. Si nosotros observamos la gráfica de una función y la leemos de izquierda a derecha, aquellas partes donde nosotros vamos subiendo en la función son las partes donde la función es creciente.
En este caso, si la leemos de izquierda a derecha, primero vamos a observar que vamos subiendo en la función hasta llegar al punto R. A partir de ahí bajamos en la función hasta el punto Q. Luego a partir de aquí volvemos a subir hasta el punto P. Y finalmente a partir de aquí bajamos infinitamente. Entonces esta función va a resultar ser creciente aquí hasta el punto R. Luego de R a Q va a decrecer porque vemos que va hacia abajo la gráfica. Luego de Q a P vuelve a crecer, ahí vuelve a ser creciente la función. Y finalmente de P en adelante decrece. Ahora, ¿cómo podemos entender la definición con esto que les acabo de decir? Bueno, como acabo de mencionar, la función es creciente del punto Q al punto P, así que debe satisfacer esta definición en este intervalo. Si decimos que, por ejemplo, este Q y este P son los valores de X de esos puntos, también podemos decir que la función es creciente en el intervalo que va de Q a P. Entonces debemos tomar dos valores que vamos a llamar X1 y X2 en ese intervalo. Por ejemplo, tomemos estos dos puntos, X1 y X2, que están dentro del intervalo de Q a P. Luego tenemos que calcular el valor de la función para estos puntos. Entonces calculamos f de X1. Gráficamente esto significa lo siguiente. Nos vamos hacia arriba hasta llegar a la gráfica de la función. Luego a partir de ahí nos fijamos la altura en el eje Y ese es f de X1. Hacemos lo mismo con X2. Subimos hasta llegar a la función. A partir de ahí nos vamos hacia el eje Y ahí tenemos f de X2. Entonces observamos que f de X2 está por encima de f de X1. En otras palabras, f de X2 es mayor que f de X1. Esa es la definición para la función creciente. F de X1 es menor que f de X2 cuando nosotros tomamos X1 menor que X2, o sea, X1 a la izquierda de X2. De la misma manera, podemos ver que la función es decreciente del punto R al punto Q. Vamos a verlo. La función es decreciente de R a Q, o lo que es lo mismo, en el intervalo de R a Q. Para esto tomamos dos valores, X1 y X2, en el intervalo R a Q, y queremos ver que f de X1 es mayor, en este caso, que f de X2. Entonces tomemos dos valores, este es X1, este es X2. Vemos que X1 es menor que X2 porque está a la izquierda. Ahora calculamos f de X1. Gráficamente esto significa subir hasta la función, hasta la gráfica de la función, luego irnos hacia el eje Y, y ahí tenemos f de X1. Hacemos lo mismo con X2. Subimos hasta la gráfica y nos vamos hacia el eje Y. Y en este caso observen que f de X2 quedó por debajo de f de X1. Es decir, f de X1 es mayor que f de X2, como nos dice la definición. Entonces, por eso es que así se define la función como creciente o como decreciente en estos términos. Pero es más fácil darnos cuenta, por supuesto, a partir de la gráfica. Hasta este momento aún no hemos utilizado la derivada para nada. Todos estos son conceptos que tienen que ver con las funciones y no con las derivadas. Ahora vamos a ver de qué manera la derivada nos puede ayudar a determinar tanto máximos y mínimos como intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Vamos a ver, para empezar, cómo podemos determinar máximos y mínimos a partir de la derivada. Y para esto vamos a recordar algunos conceptos que ya vimos en videos anteriores, que son estos de aquí. Que la derivada de una función evaluada en un punto, en este caso en A, es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función f de x en el punto x igual a A. Esto ya lo he explicado en otro video. Si no han visto ese video, les voy a dejar el enlace en la descripción para que entiendan a qué me refiero con que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Bueno, otra cosa que hay que recordar es que la pendiente de una recta horizontal es 0. Y otra cosa, que si la función es derivable en un punto máximo o en un punto mínimo, su tangente va a ser horizontal en ese punto. Vamos a ver esto gráficamente, a qué es a lo que se refiere. De nuevo, tenemos aquí la gráfica que hemos estado utilizando, y si nosotros tomamos un punto cualquiera de esta gráfica, por ejemplo, digamos, este punto de aquí, si nosotros trazamos la tangente en este caso se vería algo así. La tangente es la recta que se acerca más a esta función, la que mejor se aproxima a la función, tocando únicamente en este punto. Si tomamos, por ejemplo, este otro punto acá,
La tangente en este caso se vería de esta manera. Esta recta tiene una pendiente. Esa pendiente la podemos determinar derivando esta función y evaluando en el valor de x donde se encuentra este punto. De esa manera obtendremos la pendiente de esta recta. Ya hemos visto algunos ejercicios en los cuales hemos realizado este procedimiento. Pero, ¿qué pasa si nosotros tomamos un punto máximo o mínimo? Ya sea local o sea global. En este caso no importa. Por ejemplo, tomemos este punto de aquí. Este punto, como ya dijimos, es un mínimo local. ¿Cómo se vería en este caso la tangente a esta gráfica en este punto? Bueno, en este caso la tangente resulta ser una recta horizontal, es decir, una recta cuya pendiente es 0. Si tomamos, por ejemplo, este otro punto de aquí, el cual es un máximo global, en este caso también la tangente resulta ser una recta horizontal, es decir, una recta con pendiente 0. Entonces observamos que la derivada de la función evaluada en este valor de x tiene que ser 0, porque la derivada es la pendiente de la tangente. Pero como acabamos de decir, la tangente es horizontal y por lo tanto su pendiente es 0. Así que la derivada debe ser 0. Bien, entonces, hasta esta parte tenemos una idea de lo que constituye la cuadrado. Muy bien, 6x al cuadrado. Más la derivada de esta otra función. 3x. 6x. 6x, ¿no? Menos. ¿Cuánto voy a tener ahí? Derivada 36. Simplemente 36. Entonces teníamos una ecuación cúbica, ahora tenemos una ecuación de segundo grado. 6x al cuadrado más 6x menos 36. ¿Qué nos dice con esa función que he derivado? Debo igualar a 0. Igualando a 0, voy a tener una ecuación de segundo grado igualada a 0. ¿Qué hacemos en este caso para averiguar cuándo la función se iguala a 0? Obviamente resolvemos esa ecuación de segundo grado. Me refiero a la derivada de esto, ¿no? Que es 6x al cuadrado más 6 dividido entre 36. Puedo dividir entre 6, ¿no? Si divido entre 6, ¿qué me va a quedar? A ver, anotaremos. Estamos calculando la derivada de la función y eso me indican que era 6. Bueno, a ver, lo haremos paso por paso. 6x al cuadrado. Más aquí también va a ser 6x menos 36. Acá les decía, es el primer paso, que la derivada debemos igualar a 0. Justamente, ¿por qué? Porque estamos intentando averiguar los puntos críticos, ¿no? ¿Y cuándo va a ser? Cuando existe un punto crítico, cuando existe un máximo o un mínimo, o finalmente no existe nada, y eso es cuando la derivada igualamos a 0, ¿no? Muy bien. En otras palabras, en este paso me estoy preguntando cuándo la función, su pendiente es horizontal. ¿Cuándo? Cuando es igual a 0, ¿no? Obviamente. Muy bien, acá les decía, podía simplificar haciendo un poquito de álgebra. Aquí voy a tener x al cuadrado más x menos 6. Resolviendo esa ecuacioncita, ¿a qué va a ser igual? Si solo sí, ¿qué sería igual? Dos paréntesis, ¿no? En el mejor de los casos. ¿Existirá esos números? X positivo y x negativo. ¿Cuáles serán esos números? 3 y 2, Inge. 3 y 2. Muy bien. 3 y 2. Entonces, hasta aquí, bueno, si igualamos a 0, por una propiedad algebraica, dice que esto es igual a 0 siempre y cuando este factor sea igual a 0 o este. Si hacemos eso, entonces ya tenemos dos puntos. Por una parte, x, cuando valga igualando a 0, va a ser menos 3. En ese punto,
x igual a menos, ya puedo pensar que existe o un máximo o un mínimo. O finalmente no existe ninguno. Bueno, voy a llamar x1. Ahora, para otro punto, x2, igualando a 0 el otro factor, ¿qué voy a tener? X igual a 2. Entonces, a estos puntos es justamente lo que se denomina puntos críticos, ¿ya? Porque en esos puntos existe un máximo o un mínimo, ¿ya? Muy bien, ya hemos calculado los puntos críticos. ¿Qué necesito hacer ahora? En realidad, lo que yo necesito es averiguar, bueno, si ubicamos estos puntos en la recta real, pues vamos a tener el punto menos 3 y voy a tener un punto 2. ¿No es cierto? Tengo dos puntos. Estamos hablando de la recta real. Entonces, en esos puntos sabemos de que la función va a tener un máximo o un mínimo, ¿no? Ahora, ¿qué me permite indicar cuando la derivada es negativa o positiva? ¿Qué es lo que nos indicaba eso? Justamente eso nos indica el paso número 2, ¿no? Que, bueno, el paso número 3, que cuando estos puntos, ya hemos calculado para nosotros es menos 3 y el 2, ¿ya? Llamados puntos críticos, la pregunta es determinar los intervalos donde la derivada se hace mayor y donde se hace menor, ¿no? Justamente eso nos va a ayudar a indicar si crece o decrece, ¿no? Entonces, dice, si elegimos un punto, y en este caso yo voy a elegir el menos 3, ¿no? Porque ya conocemos que es menos 3 y 2. Es un punto crítico. Entonces, si la derivada cambia de positiva a negativa en ese punto, decimos que es un máximo local, ¿no? Si la derivada. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Reemplazando en la función derivada, ¿no? Me refiero en x al cuadrado más x menos 6. Yo reemplazo menos 3, me reemplazo menos 3. Y si ese valor es negativo o positivo, pues voy a tener un resultado. Tomando el otro valor que sea 2, porque sabemos que el otro punto es 2, calculamos también el valor reemplazando en la función derivada. Eso nos dice, ¿no? Reemplazamos. Y comparamos esos valores. Si cambia de positivo a negativo, entonces decimos que hay un máximo local. Ahora, si cambia de negativo a positivo, entonces decimos que es un mínimo local. Bien, a ver, terminen ese problemita. A ver, nos daremos 10 minutos, más que suficiente. No, 5 minutos, ¿no? 5 minutos. Y calculemos si la función es de crecimiento o de decrecimiento. 5 minutos y volvemos. Y luego vamos a resolver paso por paso. Todo esto. Así que los invito.
Muy bien, ¿cómo nos fue? La función es creciente, decreciente. A ver, veamos. Ulloa, Alondra. Ulloa, Alondra. Alondra, ¿nos escuchas? Alondra, ¿está en clases? Ingeniero. ¿Cómo es la función? ¿Creciente, decreciente? Creciente. Creciente, ok, a ver. Escuchemos la opinión de una persona más. Alondra dice que es creciente. Flores, Choquia France. ¿Cómo es la función? ¿Creciente, decreciente? Cruz, creo que no está. A ver, veamos. Cuevas, Cruz, Jefferson. Cuevas, Cruz. ¿Nos escucha? Cuevas. Tampoco está. Guayani, Cruz, Darling. Aquí, ingeniero, yo digo que no tiene, bueno, saqué que no tiene ni máximos ni mínimos. O sea, No tiene máximo y mínimo. En realidad, igualando a cero no tiene máximo ni mínimo. Sí. Okay. A ver, bueno, en realidad era simple, ¿no? Como les había orientado, pues hemos calculado la derivada conmigo. En esa función derivada deberíamos evaluar los puntos críticos, ya sea para -3 y para 2 y comparar, ¿no? Cómo es la derivada. Ok. A ver, veamos el problema resuelto. Ya, y para esto les sugiero nuevamente que, bueno, siempre vayan tomando apuntes y escuchemos y suban el volumen de su receptor. Ya, ok. A ver, veamos cómo tendríamos que haber resuelto. Bueno, el primer paso para determinar máximos, mínimos y todo esto es derivar la función. Así que vamos a calcular la derivada de la función, o sea, f' de x. Aquí yo asumo que ya ustedes saben derivar. De cualquier manera, si no recuerdan cómo calcular una derivada, les voy a dejar el enlace a mi curso de derivadas en la descripción de este video. Entonces, derivamos la función y nos queda como resultado 6x² más 6x menos 36. Es la derivada de este polinomio que está aquí. El siguiente paso es calcular los puntos críticos. Los puntos críticos son aquellos en los cuales la derivada es igual a 0 o bien donde la derivada no existe. En este caso, la derivada nos quedó un polinomio, porque la derivada de un polinomio es otro polinomio. Y hay que recordar que el dominio de una función polinomial son todos los números reales. Es decir, no hay ningún punto para el cual la derivada no exista. Así que nuestros puntos críticos van a ser únicamente aquellos donde la derivada sea igual a 0. Ejemplos donde podría ocurrir que la derivada no existiera sería, por ejemplo, en funciones en las cuales tenemos una división de funciones. Entonces, aquellos puntos donde el denominador fuera 0, ahí la derivada no existiría. Más adelante vamos a ver ejemplos de ese tipo de funciones, pero ahora no es el caso. Entonces vamos a determinar en qué puntos la derivada se hace 0. Eso simplemente es igualar esta expresión a 0 y entonces fíjense lo que tenemos ahora. Tenemos una ecuación de segundo grado. Esta ecuación de segundo grado podemos resolverla de varias maneras. Una es factorizando, otra es utilizando fórmula general, otra es completando trinomio cuadrado perfecto. La fórmula general, recuerden que es esta de aquí y pueden utilizarla siempre. Esta fórmula no falla. Para cualquier ecuación de segundo grado pueden usar esta fórmula. Pero en este video lo que yo voy a hacer es factorizar, ya que nos queda muy fácil la factorización. Para empezar podemos factorizar el 6. Entonces queda 6 por x² más x menos 6. Luego, este 6 que está multiplicando lo podemos pasar dividiendo y 0 entre 6 nos da 0. O sea que nos queda simplemente x² más x menos 6 igual a 0. Y este trinomio es muy fácil de factorizar. Hay que encontrar dos números que multiplicados nos dé menos 6 y que sumados o restados nos dé más 1.
En este caso, esos números son el más 3 y el menos 2. Más 3 por menos 2 nos da menos 6. Y si los restamos, más 3 menos 2 nos queda más 1. Bueno, ya que tenemos factorizado nuestro trinomio, igualamos cada factor a 0. O sea, x más 3 igual a 0 y x menos 2 igual a 0. Ahora el 3 pasa restando y el 2 pasa sumando. Y nos queda entonces que x es igual a menos 3 o que x es igual a 2. Obtenemos dos valores de x como usualmente se obtienen en una ecuación de segundo grado. Si ustedes usan la fórmula general, simplemente hay que recordar que A vale 6, B vale 6, C vale menos 36, sustituyan, realizan todas las operaciones y cuando tomen el signo positivo van a obtener uno de estos valores, cuando tomen el signo negativo van a obtener el otro valor. Bueno, ya tenemos entonces nuestros puntos críticos. Pasamos al siguiente paso, paso número 3, determinar los intervalos donde la derivada es positiva y donde la derivada es negativa. Para hacer esto de una manera muy fácil, lo que vamos a hacer es dibujar una recta numérica como esta de aquí y vamos a ubicar en esta recta nuestros puntos críticos, que son el menos 3 y el 2. El menos 3 aquí lo tenemos, ponemos aquí un punto y en el 2 ponemos otro punto. Entonces, estos puntos críticos están dividiendo a la recta en 3 regiones o en 3 intervalos. Un intervalo va de menos infinito hasta el menos 3, otro intervalo va desde el menos 3 hasta el 2 y otro intervalo del 2 al infinito. Todos estos intervalos siempre los vamos a dejar como intervalos abiertos. El siguiente paso es tomar un número de cada intervalo, o sea, un número que se encuentra en esta parte, otro número que se encuentra en esta parte y otro número que se encuentra acá. El número puede ser cualquiera. En este caso, por ejemplo, yo voy a tomar el menos 4 que se encuentra de esta parte, en este intervalo. En este intervalo de en medio voy a tomar el 0. Siempre que puedan tomar el 0 es recomendable porque es el más fácil para hacer operaciones. Y del lado derecho voy a tomar el 3. Lo siguiente que vamos a hacer aquí es sustituir estos valores en la derivada. Vamos a empezar con el menos 4. Entonces calculamos f' de menos 4, o sea, sustituimos el menos 4 en cada x de la derivada y hacemos las operaciones. Así que nos queda 6 por menos 4 al cuadrado más 6 por menos 4 menos 36. Aquí elevamos al cuadrado, menos 4 al cuadrado nos da 16 positivo, 6 por menos 4 nos queda menos 24, luego multiplicamos 6 por 16 nos da 96, menos 24 menos 36 queda menos 60, y 96 menos 60 es 36. De aquí lo único que nos interesa es si el resultado nos quedó positivo o negativo. En este caso es un resultado positivo, o sea, un resultado mayor que 0. Bueno, vamos a indicar eso en este intervalo. Voy a ponerlo aquí como un signo positivo, de que aquí el resultado fue positivo. Eso va a ocurrir, tomen cualquier número que tomen de este intervalo. Si hubiera tomado, por ejemplo, el menos 5 y hubiera hecho todas las operaciones, al final el resultado también sería positivo. Entonces, por eso nada más tomamos un número. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el siguiente intervalo, con el 0, que fue el número que elegí. Sustituimos el 0 en la derivada y calculamos f' de 0, que es 6 por 0 al cuadrado más 6 por 0 menos 36. Aquí, al multiplicar por 0, esto se hace 0, así que nos va a quedar 0 más 0 menos 36, que es simplemente menos 36. Un número negativo, o sea, un número menor que 0. Así que en este intervalo nos quedó negativo. Y hacemos ahora lo mismo sustituyendo el 3. Entonces calculamos f' de 3, que es sustituir aquí 6 por 3 al cuadrado más 6 por 3 menos 36. Hacemos las operaciones. 3 al cuadrado nos da 9, 6 por 3 nos queda 18, 6 por 9 nos da 54 y 18 menos 36 queda menos 18, 54 menos 18 es 36 y nos quedó un resultado positivo, o sea, un resultado mayor que 0. Entonces ponemos aquí que nos quedó positivo. Ahora lo siguiente es interpretar lo que acabamos de obtener. Aquí hay que recordar que las partes donde la derivada es positiva son las partes donde la función es creciente. Así que tenemos que en el primer intervalo la función es creciente, o sea, es creciente de menos infinito a menos 3. En el siguiente intervalo nos quedó negativo, así que ahí la función es decreciente, o sea, de menos 3 al 2 la función es decreciente. Y luego del 2 al infinito la función vuelve a ser
creciente porque nos quedó positivo ahí el resultado. Ahora pasamos al último paso, el paso número 4, que consiste en determinar los puntos máximos y mínimos. Aquí hay que recordar que en los puntos críticos que obtuvimos es donde van a estar los máximos y los mínimos. También pudiera ocurrir en algunos casos que alguno de estos puntos críticos no corresponda ni a un máximo ni a un mínimo, pero todos los máximos o mínimos van a estar dentro de nuestro conjunto de puntos críticos. Bueno, entonces vamos a ver. Aquí hay que recordar el criterio de la primera derivada que expliqué al final del video anterior. Voy a volverlo a escribir por aquí. Si en el punto crítico ocurre que la derivada cambia de positiva a negativa, entonces ese punto es un máximo. Si cambia de negativa a positiva, es un mínimo. Y si no cambia, entonces no es máximo ni mínimo. Bueno, vamos a entender esto haciéndolo con nuestros puntos críticos. Vamos a empezar con el -3. El -3 lo ubicamos aquí en la recta, aquí lo tenemos, y nos fijamos que a la izquierda la función es creciente y a la derecha es decreciente. O sea, a la izquierda la derivada nos quedó positiva, a la derecha nos quedó negativa. Entonces vemos que la derivada cambia de positiva a negativa cuando atravesamos el punto crítico. Aquí era positiva, luego cambia a negativa. Entonces tenemos el caso del inciso A. La derivada cambia de positiva a negativa en este punto crítico, en el -3. Por lo tanto, concluimos que el -3 es un máximo. Ahora analicemos el otro punto crítico, el 2. Vemos que a la izquierda del 2 la derivada fue negativa y a la derecha fue positiva. O sea, la derivada cambia de negativa a positiva. Entonces tenemos lo del inciso B. Cambia de negativa a positiva, por lo que el 2 es un mínimo. Así ya determinamos puntos máximos y mínimos y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Vamos ahora a graficar la función, aunque esto siempre es opcional, pero todo este análisis nos ayuda bastante para poder determinar cómo es la gráfica. Vamos a ver cómo podemos esbozar la gráfica. Bueno, lo primero para esbozar la gráfica es obtener la coordenada y de nuestros puntos máximos y mínimos. Aquí únicamente hemos determinado la coordenada x igual a -3 y x igual a 2. Para obtener la coordenada y poder graficar esos puntos, simplemente sustituimos el valor en la expresión de la función, en la expresión original, no en la que derivamos, sino en la expresión de la función original. Sustituimos entonces el -3 en esta función y tenemos que hacer todas las operaciones. O sea, 2 por -3 al cubo, más 3 por -3 al cuadrado, menos 36 por -3. Al hacer todas esas operaciones obtenemos como resultado 81. Hacemos lo mismo ahora con el 2. Lo sustituimos aquí, hacemos todas las operaciones y nos queda -44. Estas son las coordenadas y de estos puntos. Ahora dibujamos nuestro plano cartesiano de una manera que nos resulte conveniente para poder graficar estos puntos, porque como vemos, las coordenadas y nos quedaron números muy grandes. Entonces conviene en la coordenada y utilizar otra escala. Yo lo hice aquí de 20 en 20, 20, 40, 60, 80, para poder graficar más fácil. Mientras que en el eje X usé la escala normal, de 1 en 1, 1, 2, 3, 4. Esto es importante dejarlo claro en nuestro plano cartesiano, indicando aquí los números, para que quede bien claro qué escala estamos usando. Bueno, ahora vamos a graficar los puntos que obtuvimos. Obtuvimos el máximo en las coordenadas -3 en X, 81 en Y, que fue el resultado que obtuvimos al sustituir el -3. Es decir, el máximo es este punto de aquí, que tiene coordenada X -3, Y es mejor hacerlo con una curva. Y ahí tenemos entonces un esbozo de la gráfica. Bueno, ahora les dejo a ustedes un ejercicio similar, determinar máximo, mínimo, crecimiento y decrecimiento para esta otra función, la cual también es un polinomio de tercer grado. Así que lo van a hacer de una manera muy similar. Y en el siguiente video les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta. Si te gustó esta parte, vimos de que en efecto, al poder calcular la primera, pues, a través del criterio de la primera derivada, pues nos permite calcular los puntos máximos y mínimos. Una manera rápida, inmediata de poder calcular la función es también utilizando el GeoGebra
¿ya? Para lo cual vamos a utilizar el GeoGebra. Yo voy a utilizar el GeoGebra, que les había dicho que en algún momento podemos utilizar. Les voy a compartir la pantalla. Y nos vamos al GeoGebra. Bueno, yo estoy acá, fíjense, estoy introduciendo en el buscador GeoGebra e ingresamos a la función, ¿no? La aplicación práctica para esto es la suite calculadora. Para que se fijan acá, si nos fijamos aquí, esta es la aplicación que utilizamos, el GeoGebra en línea, ya, la suite calculadora. No necesito instalar, bueno, cierto